Entró en la silenciosa mansión, esperando no oír nada más que sus propios pasos. Pero desde la guardería llegó la risa, salvaje, libre y suya. Y en ese instante, todo lo que creía saber sobre ella cambió. La lluvia caía desde el amanecer, una llovizna lenta y persistente que se aferraba a las calles y desdibujaba los límites del mundo del multimillonario. Daniel Harrington estaba sentado en la parte trasera de su Bentley negro con chofer, con los ojos fijos en las luces intermitentes de la ciudad. No había planeado volver a casa hoy. Aún no. La reunión de la junta directiva en Singapur terminó 2 días antes de lo esperado, y en lugar de anunciar su regreso a nadie, le dijo a su piloto que presentara un plan de vuelo discreto y se dirigiera directamente a Nueva York. No es que se estuviera escondiendo, fue que no estaba preparado. Para él, hogar siempre había sido una palabra extraña desde la muerte de Amanda. La mansión parecía un museo, perfecta, fría. Cada habitación susurraba sobre ella de maneras que le hacían doler el pecho. Él los visitaba cuando era necesario. Sonreía a los gemelos, no a los trillizos, y luego volvía a partir para otro viaje de negocios urgente. La verdad era que no sabía cómo ser padre de 3 niños de 5 años. No sin ella. Se movió en su asiento, aflojándose la corbata. Su reflejo en la ventana polarizada parecía exactamente el hombre que el mundo sabía que era. Mandíbula afilada, traje a medida, ojos como hielo. Pero esos ojos tenían una pesadez que ningún perfil de Forbes podría jamás capturar. El coche atravesó las puertas de la urbanización, con los neumáticos crujiendo sobre la grava mojada. La mansión Harrington se alzaba al frente, una extensa estructura de vidrio y piedra. En el ala este, donde se encontraban los cuartos de los niños, brillaban tenues luces. Él frunció el ceño. A esta hora, la señora Cartwright, la ama de llaves jefa, solía mantener la calma. En el interior, el aire olía ligeramente a lavanda y a pan recién horneado. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol cuando dejó el maletín. El personal no lo esperaba, por lo que el vestíbulo de entrada estaba desierto. Por un momento, el silencio fue completo. Entonces lo oyó. No eran las risas habituales de sus hijos jugando bajo la mirada de una niñera. No, esto era más completo, más rico. Olas de risa, altas y desenfrenadas, rodaban por el aire como música, y debajo, una voz que no reconocía, cálida, baja, rítmica, con las cejas fruncidas. ¿Quién en el mundo? Siguió el sonido por el pasillo, pasando la gran escalera, hasta que llegó a la puerta abierta de la guardería. Al otro lado de la ciudad, antes de la llegada inesperada de Daniel, Amara Johnson no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar. Se arrodilló sobre la suave alfombra de juegos de la habitación del bebé, con las trenzas recogidas en un moño suelto y las mejillas sonrojadas por perseguir a los trillizos. Jacob, de 5 años, estaba saltando en la cama con un pijama de superhéroe. Su hermano gemelo Jonás estaba construyendo un castillo de bloques, y la pequeña Joanna, nacida apenas 3 minutos después de Jonah, estaba acurrucada contra el regazo de Amara, riendo mientras los dedos de Amara bailaban a lo largo de sus costillas. No podrás escapar del monstruo de las cosquillas. Amara sonrió y se abalanzó sobre Jacob, quien gritó de alegría. Su risa sonó genuina, pero detrás de ella, Amara estaba cansada. Hueso cansado. Había estado trabajando en la casa de los Harrington durante 4 meses, desde que la señora Cartwright la contrató como empleada doméstica interna y ocasionalmente como cuidadora suplente de niños. Pero ocasionalmente se había convertido en la mayoría del tiempo porque los trillizos la adoraban de una manera que no parecían conectar con las niñeras profesionales rotativas, y ella los adoraba más de lo esperado. Tal vez fue porque le recordaban a sus hermanos menores en Atlanta, los que prácticamente había criado después de que su madre enfermara. O tal vez fue porque podía ver algo en sus ojos. Reconoció la soledad, el tipo de soledad que ni siquiera una mansión llena de juguetes podía curar. Se había propuesto llenar ese vacío, al menos mientras estuviera allí. Así que ella tocó y cantó, y esa noche les estaba contando la historia de la jungla de medianoche que había inventado, aquella en la que los valientes cachorros de león lucharon contra la luna gruñona para traer de vuelta las estrellas. Daniel se quedó en la puerta de la guardería, sin ser visto por un momento, y la escena frente a él lo detuvo en seco. La habitación era un derroche de color. Almohadas esparcidas por el suelo, crayones rodando bajo los pies.
un fuerte de mantas hundido en la esquina. El cabello de Johanna estaba en mechones desordenados. El pijama de Jacob estaba al revés. Y las manos de Jonás estaban marcadas con marcador rojo y azul. En el centro de todo estaba la criada. Ella no solo estaba cuidando a sus hijos. Ella estaba en el suelo con ellos, haciéndoles cosquillas, riendo, dejándolos subirse encima de ella como si fuera su gimnasio personal. Y parecían felices. Muy feliz. Se le formó un nudo en la garganta antes de que pudiera detenerlo. «Dilo otra vez. Amara», suplicó Jonás, aplaudiendo. Amara meneó la cabeza con fingida severidad. «No, las historias son como el pastel de chocolate. Si tomas demasiado, te dará dolor de estómago. Hora de dormir». «Oh». Jacob gimió, dejándose caer dramáticamente sobre el colchón. «No me mires así», dijo moviendo el dedo. «Tienes escuela mañana, ¿recuerdas? Y necesitas tu energía si quieres ganarme al escondite este fin de semana». Daniel se aclaró la garganta. Entonces, y el sonido rompió la cálida burbuja de la habitación. Amara se giró, sobresaltada, abriendo mucho los ojos al verlo a la puerta. Se puso de pie de un salto. «Señor Harrington, yo no sabía que estabas claramente», dijo Daniel, con voz neutra, pero con un matiz ilegible. Los trillizos se quedaron paralizados un momento, luego estallaron en gritos de emoción. «¡Papá!». Se abalanzaron sobre él, rodeándole las piernas con los brazos, charlando todos a la vez. Se arrodilló para abrazarlos, con las manos rígidas al principio, luego ablandándose. «Te extrañé», murmuró, con las palabras extrañas en la lengua. Cuando volvió a levantar la vista, Amara lo observaba, con una expresión entre nerviosa y desafiante, como si no estuviera segura de si iba a elogiarla o regañarla por lo que fuera que esto fuera. Y así, el escenario estaba listo. 2 mundos, 2 personas, una protegida por el dolor, la otra por la resiliencia, chocando de una manera que ninguno había planeado. Pero lo que Daniel había visto esa noche no era algo que pudiera olvidar. No era solo que la criada fuera buena con sus hijos. Era que en su presencia parecían pertenecer a un mundo que él había olvidado que existía. Si entrabas y veías a alguien rompiendo. Si todas tus reglas, pero hacer a tus seres queridos genuinamente felices, las detendrías o te unirías a ellas. Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho si fueras Daniel. Daniel se quedó en la habitación infantil más tiempo de que pretendía. Amara había arropado a los trillizos bajo las mantas, alisándoles el pelo mientras tarareaba una suave nana. Su voz era baja, inexperta, pero firme, como alguien que les hubiera cantado a niños dormidos incontables veces. Daniel se encontró ligeramente apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. No recordaba la última vez que se había quedado en esa habitación después de un rápido buenas noches. Amanda solía insistir en los rituales para dormir, los cuentos, la leche caliente, las oraciones, pero después de su fallecimiento, él delegó esas cosas al personal. Ahora, de pie allí, viendo a una joven con una sencilla blusa azul arrodillada junto a sus hijos como si fueran suyos, se sintió desorientado. Cuando Amara se levantó para irse, lo vio todavía allí y se quedó paralizada. «¿Pasa algo, señor?». La palabra «señor» le sonó, formal, distante, exactamente como le había diseñado las cosas. «Solo, no esperaba entrar». Señaló vagamente el fuerte de mantas y los crayones esparcidos. Levantó ligeramente la barbilla. «¿Te refieres a un desastre? O sea...». Su voz apagó. Le resultaba extraño admitir la verdad. «O sea...». Risa. «A estas horas de la noche». No se inmutó. Habían tenido un día largo. Pensé que les vendría bien un poco de alegría antes de acostarse. Los ojos de Daniel se entrecerraron, no con ira, sino con esa mirada aguda y evaluadora que había hecho sudar a los ejecutivos adultos en las salas de juntas. «¿Y si no creo que sea apropiado?». La pausa que siguió fue densa. «Entonces supongo», dijo Amara en voz baja, «tendría que preguntarte qué preferirías que recordaran cuando fueran mayores, las reglas o la alegría». Las palabras lo golpearon más de lo debido. Se dijo a sí mismo que era arrogancia. Esta joven le hablaba así, pero en el fondo algo dentro de él reconoció el desafío en su tono y la sinceridad. No respondió. En cambio, pasó junto a ella y salió al pasillo. «Acompáñame en la cocina».
Me gustaría hablar. La cocina, con sus encimeras de mármol y la tenue iluminación bajo los gabinetes, se sentía cavernosa por la noche. Daniel se acercó a la máquina de café expreso. ¿Café?, ofreció. Amara dudó. Si no es molestia. Presionó un botón y la máquina cobró vida. El aroma a café recién hecho comenzó a llenar el aire. Así que comenzó con un tono serio. «Llevas aquí 4 meses». «Sí, y en esos 4 meses, mis hijos han empezado a construir fuertes en la habitación de bebé». Arqueó ligeramente la ceja. «También han empezado a dibujar más, a hacer más preguntas, a dormir toda la noche», dijo Amara con calma, «y a reír mucho». Daniel dio un sorbo a su café, observándola por encima del borde. Estaba tranquila, pero había fuego en sus palabras. «¿Crees que soy demasiado estricta?» Sus ojos se encontraron con los de él, firmes. «Creo que te extrañan, y creo que la estructura importa, pero también la conexión». El silencio entre ellos se hizo más fuerte. Daniel dejó su taza. «No sabes lo que es perder». Se detuvo y apretó la mandíbula. La voz de Amara se suavizó. «Tienes razón. No sé cuál es tu pérdida, pero sé lo que es ser un niño que se siente invisible». Algo en él se calmó. No pidió detalles, pero vio en sus ojos que no era una frase casual. Vino de algún lugar real. Ambos se giraron mientras se oían risitas débiles desde el pasillo. Daniel casi sonrió. «Casi. Todavía están despiertos». Amara esbozó una pequeña sonrisa, casi culpable, probablemente susurrando sobre los cachorros de león y la luna gruñona. «¿Cuál cuento para antes de dormir?», ella dijo encogiéndose de hombros. «Es algo así como lo nuestro». Por razones que no podía explicar, Daniel se encontró imaginando sus hijos dentro de unos años, contándoles esa historia a sus propios hijos, no por él, sino por ella. El pensamiento lo inquietó. Se apartó del mostrador. «Buenas noches, señorita Johnson». «Buenas noches, señor Harrington». Pero mientras se daba la vuelta para irse, añadió en voz baja: «Por si sirve de algo, deberías quedarte mañana por la noche solo una vez. Verás cómo son cuando saben que vienes». Daniel no respondió, pero la idea lo siguió hasta su estudio, como el débil eco de la risa de los niños en el pasillo. ¿Crees que Daniel tiene razón al priorizar la estructura, o Amara tiene razón en que la alegría importa más? Deja tus pensamientos en los comentarios. Tenemos curiosidad por ver qué lado tomarías. Daniel no durmió mucho esa noche. Estaba sentado en su estudio con las luces tenues, la lluvia golpeando contra las altas ventanas y la risa de los niños aún permanecía en su mente como una melodía obstinada. Se dijo a sí mismo que era inofensivo, solo una empleada haciendo su trabajo de una manera que él no habría elegido. Pero había algo más, ese desafío en sus ojos cuando dijo: «¿Qué preferiría si recordaran, las reglas o la alegría?». No fue solo audaz. Estaba inquietantemente cerca de la verdad. Apagó su computadora portátil a medianoche, tratando de sacudirse ese pensamiento. A la mañana siguiente, la casa estaba en su habitual bullicio de silenciosa eficiencia, con la plata pulida dispuesta para el desayuno y el personal moviéndose a paso rápido. Daniel entró al comedor y encontró a los trillizos ya comiendo panqueques, sus pequeñas voces superponiéndose en una charla. «¿Papá?». Jonás sonrió, agitando un tenedor cubierto de almíbar. «Estás aquí», añadió Joanna como si fuera la cosa más inusual del mundo. Daniel se sentó a la cabecera de la mesa. «Sí, pensé en quedarme unos días». Jacob se inclinó hacia sus hermanos, susurrando lo suficientemente alto como para que Daniel lo oyera. «Quizás oiga la historia de la selva». Daniel miró a Amara, que estaba recogiendo platos cerca de la puerta de la cocina. Ella evitó su mirada. Después del desayuno, Daniel se encontró observando más de lo habitual. Vio cómo los niños seguían a Amara, cómo la escuchaban cuando hablaba, cómo de alguna manera lograba acorralarlos para que se pusieran sus abrigos sin levantar la voz. Le molestaba, no porque estuviera haciendo nada mal, sino porque lo hacía mejor de lo que él. Podía imaginarse, y eso significaba que tenía poder allí, más del que se sentía cómodo. Al caer la tarde, la sorprendió sola en la lavandería doblando una pila de ropa de los trillizos. «Señorita Johnson», empezó. Ella se enderezó. «Sí, señor. Agradezco su dedicación, pero me gustaría que mantuviera sus noches más tranquilas».
Nada de pensamientos ni historias elaboradas antes de dormir. Es importante que tengan una rutina. Amara dobló una camiseta pequeña sin mirarlo. Su rutina está vacía sin ti. Apretó la mandíbula. No te corresponde decirlo. Sus manos se detuvieron un momento sobre la tela y luego volvieron a la normalidad. Quizás no, pero no parecen tener miedo de decirlo. Esa noche, los trillizos cenaron enfurruñados, susurrando entre ellos. Cuando Amara se disculpó temprano, el silencio en el comedor se sintió más pesado que la mesa de mármol. 2 días después, Daniel estaba en su oficina cuando la señora Cartwright apareció en la puerta. «Señor Harrington, una palabra». «Se trata de la señorita Johnson». Levantó la vista bruscamente. «¿Y ella?» La ama de llaves dudó. Algunos miembros del personal creen que se excede, que trata demasiado a los niños. No es profesional. Daniel se reclinó en su silla. Profesional. La palabra era segura, predecible. Era la forma en que su hogar había funcionado durante años. Y, sin embargo, cuando imaginaba a los niños sin la risa alegre de Amara en los pasillos, la idea se sentía mal. «Yo me encargo», dijo secamente. Esa noche encontró a Amara en el jardín. La luz mortecina se reflejaba en sus trenzas mientras empujaba a Joanna en el columpio. «Me lo estás poniendo difícil», dijo en voz baja. Amara lo miró perpleja. «¿Qué me estás poniendo difícil?» «Mi rol, mi autoridad, la forma en que he elegido criarlos». Ella aminoró el paso y mesuró su voz. «Entonces tal vez deberías preguntarte por qué me responden de la manera en que lo hacen». Las palabras eran sencillas, pero cayeron como un golpe. Se alejó antes de poder decir algo de lo que luego pudiera arrepentirse. Pero más tarde, solo en su habitación, Daniel admitió la verdad que no quería afrontar. Él tenía miedo. Tenía miedo de que ella les estuviera dando algo que no podía, y tenía miedo de lo que significaba que quisiera que ella siguiera dándoles de todos modos. Si alguien fuera de tu familia comenzara a tener más influencia sobre tus hijos que tú, ¿establecerías límites o permitirías que eso sucediera para su felicidad? Comenta a continuación. ¿Cómo lo manejarías si fueras Daniel? Todo empezó con una llamada telefónica. La señora Cartwright llamó a la puerta del estudio de Daniel justo después del desayuno, con la preocupación frunciendo el ceño. El señor Harrington y la señora Fields, la conductora de los niños, acaban de llamar. Su coche se averió cuando iba a recogerlos a la escuela. Daniel levantó la vista de su computadora portátil. Enviar otro conductor. Ella ya lo intentó. El conductor de respaldo está con tu madre en la ciudad. Se frotó la sien. Está bien, me voy. La señora Cartwright dudó. La señorita Johnson ya se dirige a la escuela a pie. Son solo 10 minutos, pero con lluvia. Daniel cerró su computadora portátil. Yo tomaré el coche. Ella puede viajar conmigo. La lluvia había vuelto con más fuerza y el aire olía a asfalto mojado. Daniel detuvo el Bentley en la acera frente a la escuela y vio a Amara debajo de un paraguas negro. Ella lo sostenía inclinado sobre los trillizos, dejándose mojar en cambio. Bajó la ventanilla del pasajero. «Entra». Ella lo miró parpadeando y luego condujo a los niños al asiento trasero antes de deslizarse hacia el lado del pasajero. «Gracias», dijo con voz cautelosa. Las gotas se le pegaban a las pestañas y la blusa estaba húmeda contra sus hombros. «De nada», respondió Daniel, incorporándose al tráfico. El silencio se instaló en el coche, salvo el sonido de la lluvia contra el cristal. A mitad de camino a casa, Joanna intervino desde el asiento trasero. «Papá, ¿puede Amara contar otra vez la historia de la jungla?» Daniel captó la mirada de Amara en el espejo lateral. Ella esperó que él respondiera. Se sorprendió a sí mismo al decir, «Adelante». Amara sonrió levemente y comenzó, con voz baja y rítmica. Ella tenía la cola de los cachorros de león y la luna gruñona. Sus palabras pintaban imágenes tan vívidas que Daniel casi podía verlas. Los niños se inclinaron hacia adelante, pendientes de cada palabra, y sin quererlo, él se encontró escuchando también. Cuando llegaron a la mansión, los trillizos entraron corriendo, charlando sobre el final de la historia. Daniel salió del coche al mismo tiempo que Amara. Por un momento permanecieron juntos bajo el refugio del Port Costier, mientras la lluvia golpeaba el camino de entrada justo al otro lado. «Tienes un don con ellos», admitió en voz baja. Su expresión era ilegible.
No es que se hayan ido, señor Harrington. Simplemente los he notado. Las palabras quedaron entre ellos, más pesadas que la lluvia. Esa tarde, otra perturbación selló su proximidad. La señora Cartwright entró al estudio nerviosa. Señor, el personal de cocina tuvo que irse temprano. Emergencia familiar. Ya he hecho arreglos para comida para llevar. No, interrumpió Daniel. Podemos manejarlo. ¿Qué suelen comer los niños? Amara apareció a la puerta. Puedo hacer algo sencillo. Quizás macarrones con queso, o su plato favorito, sopa de pollo. Daniel dudó y luego se puso de pie. Te ayudaré. Sus cejas se levantaron ligeramente. ¿Tú cocinas? Puedo seguir instrucciones. La cocina se sentía extrañamente más pequeña con solo ellos dos moviéndose por ella. De una olla sobre la estufa salía vapor y el aroma del caldo hirviendo llenaba el aire. Daniel picaba zanahorias lenta y metódicamente, mientras Amara desmenuzaba el pollo. «Realmente no tienes que hacerlo», dijo ella, sin levantar la vista de la tabla de cortar. «Tal vez quiera». Ella dio una pequeña sonrisa, pero no dijo nada. Mientras trabajaban, la conversación se colaba entre el tintineo de los cuchillos y el suave burbujeo de la sopa. «Dijiste una vez que sabías lo que es sentirse invisible», dijo Daniel con naturalidad, aunque la pregunta que subyacía no era para nada casual. Amara mantuvo sus ojos en la olla. «Sí, mi madre tenía 2 trabajos. Mi padre no estaba. Cuando eres el mayor de 5 hermanos, te conviertes en ruido de fondo para los adultos». No presionó para pedir más, pero lo guardó. Cuando sirvieron la sopa, los trillizos estaban extasiados, en parte porque papá la estaba sirviendo él mismo. «La mejor cena de mi vida», declaró Jacob, sorbiendo ruidosamente. Daniel captó la mirada divertida de Amara desde el otro lado de la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, el comedor no parecía una nevera. Más tarde, cuando los niños se durmieron, Daniel acompañó a Amara hasta el pasillo. «Gracias por hoy». Ella asintió levemente. «Para eso estoy aquí». Pero, cuando ella se dio la vuelta, Daniel se dio cuenta de la verdad. Ella estaba allí por mucho más tiempo del que se había permitido admitir. ¿Alguna vez te has visto obligado a pasar tiempo con alguien en quien no confiabas plenamente y luego has empezado a verlo de manera diferente? Comparte tu historia en los comentarios. Nos encantaría escucharlo. La lluvia había cesado a la mañana siguiente, dejando el aire fresco y cortante. Daniel estaba en el jardín, con café en la mano, cuando notó a Amara arrodillada junto a los macizos de flores con Johanna. Estaban plantando algo, pequeñas flores de color púrpura. «¿Qué es esto?», preguntó acercándose. Johanna sonrió radiante. «Las flores de mamá». Amara encontró el mismo tipo de la foto en el pasillo. Daniel se quedó congelado. La imagen, la de Amanda sosteniendo a Johanna en el hospital. Lirios morados en el fondo. No se había dado cuenta de que Amara lo estaba estudiando. «Pensé que eso podría hacerlo sentir más cerca de ella», dijo Amara en voz baja, sacándose la suciedad de las manos. Algo se apretó en su pecho. «Nunca mencionaste que lo sabías». «No hace falta mencionarlo para ver lo que falta», respondió ella con dulzura. Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, Daniel se encontró nuevamente en la cocina. Amara estaba enjuagando los platos, con las mangas arremangadas hasta los codos. «Siéntate», dijo de repente. «Toma un café conmigo». Ella dudó, luego se secó las manos y se unió a él en el mostrador. «No eres como el resto del personal», empezó. «Mantienen la distancia». «No lo haces». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «No fui criado con la distancia. Mi madre me enseñó que las personas necesitan sentirse vistas, especialmente los niños». Ella dijo, «El amor no se trata de casas perfectas y reglas. Se trata de presencia». Daniela estudió. «Tu madre parece sabia». Los ojos de Amara se suavizaron pero se atenuaron en los bordes. Lo fue hasta que se enfermó. Él no interrumpió. «Yo tenía 17 años cuando ella falleció. Mi hermano menor tenía solo 5 años. Tuve que elegir. Ir a la universidad como lo había planeado o trabajar para mantener a mis hermanos juntos. Entonces trabajé y aprendí que a veces no puedes darles a los niños todo lo que quieren, pero sí puedes darles lo único que nunca olvidarán: tu tiempo». Su voz vaciló ligeramente al final,
pero no apartó la mirada de él. Daniel sintió las palabras como un eco de algo que Amanda solía decir. No recordarán los juguetes, Daniel. Recordarán tu risa en la mesa. No estaba allí, dijo finalmente. Amara frunció el ceño ligeramente. ¿Para qué? Para su último día. Amanda estaba en Hong Kong cerrando un trato. Me dije a mí misma que no podría haber cambiado nada si hubiera estado aquí, pero la verdad es que no lo sé. Era la primera vez en años que pronunciaba su nombre en voz alta ante alguien. El silencio entre ellos no era incómodo. Estaba cargado de cosas que ambos entendían. Pérdida, culpa, el dolor de lo que no se pudo deshacer. Finalmente, Amara habló. No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes cambiar lo que sucederá después. La simplicidad del asunto casi lo deshizo. Los siguientes días transcurrieron de manera diferente. Daniel comenzó a unirse a la hora de dormir con más frecuencia, no todas las noches, pero lo suficiente para que los mellizos lo notaran. No le dijo a Amara que lo hacía por sus palabras, pero sospechaba que ella lo sabía y, a su vez, parecía menos cautelosa a su alrededor. La sorprendió tarareando mientras doblaba la ropa o riéndose en voz baja de algo que decían los niños. Una vez incluso la oyó cantar para sí misma en la despensa. Una tarde, mientras ayudaba a Jonás con su tarea, Daniel se fijó en el dibujo que el niño hacía con crayones. 3 niños, un hombre alto y una mujer con cabello largo de pie bajo el sol. ¿Quién es ese? Daniel preguntó, señalando a la mujer. Amara, dijo Jonás sin dudarlo. Ella es parte de nuestra familia ahora. Daniel no sabía qué decir. Más tarde esa noche, encontró a Amara en la sala de estar ordenando. Los niños piensan que eres familia, dijo. Las palabras eran a la vez una afirmación y una pregunta, sus manos quietas en el respaldo del sofá. ¿Y crees que eso es un problema? Él dudó. No, creo que es inevitable. Sus miradas se cruzaron durante un largo instante. Si alguien entrara en tu vida y comenzara a sentirse como parte de tu familia, ¿lo aceptarías o tendrías miedo de perderlo también? Déjanoslo saber en los comentarios. ¿Cómo lo manejarías si fueras Daniel? Las primeras señales fueron sutiles. Daniel empezó a quedarse más tiempo en la cocina cuando Amara cocinaba. Al principio era solo para tomar un vaso de agua. Luego se apoyó en el mostrador y preguntó, ¿qué hay para cenar? De una manera que tenía más que ver con escuchar su voz que con la comida. Amara, por su parte, dejó de ponerse rígida cuando él entró en la habitación. Ella todavía mantenía una distancia respetuosa. Él era, después de todo, su jefe, pero ahora había una tranquilidad, una ligereza en su sonrisa que no había estado allí antes. Una tarde llovió tan fuerte que el jardín se inundó. Los trillizos atrapados en el interior eran tornados de energía inquietos. Amara acababa de convencer a Jonah de dejar usar el sofá como trampolín cuando Daniel apareció a la puerta con las mangas arremangadas. ¿Qué está pasando aquí? Él preguntó. Tormenta interior, respondió Amara. Estamos tratando de sobrevivir. Daniel sonrió. ¿Cuál es tu estrategia? Los ojos de Amara se iluminaron con picardía. El fuerte de almohadas siempre gana. Minutos después, la sala de estar se transformó. Cojines de sofá apilados como muros de un castillo. Mantas tendidas para tejados. Luces de hadas del armario de almacenamiento que proyectan un brillo cálido. Los trillizos gritaron de risa mientras Daniel se arrastraba dentro fingiendo ser un dragón. Amara participó dramáticamente salvándolos de la bestia. Por un momento, no parecía la casa de un multimillonario. Me sentí como en casa. Esa noche, mientras Amara arropaba a los niños, Daniel permaneció en silencio en la puerta, observando. Al principio ella no lo notó. Estaba demasiado ocupada alisando el cabello de Grace y susurrando algo que hizo reír a la niña. Cuando finalmente levantó la mirada, su sonrisa se suavizó. Se supone que eres el dragón aterrador, no el padre sentimental. Los dragones tienen capas, dijo secamente, pero su voz contenía calidez. Los días comenzaron a formar un ritmo. Mañanas con desayunos apresurados, tardes con tareas escolares y juegos, noches con rutinas tranquilas. Daniel comenzó a unirse a ellos para el almuerzo del domingo, algo que no había hecho en años. Fue uno de esos domingos que el vínculo entre ellos se profundizó de una manera inesperada. Estaban limpiando los platos.
cuando Grace derramó un vaso de agua, empapando su vestido. Ella se quedó congelada, con los ojos abiertos, claramente esperando ser regañada. Sin dudarlo, Amara se arrodilló, sonrió y dijo, «Oye, es solo agua. Te pondremos tu vestido de unicornio. ¿Te parece bien?» Grace asintió y el alivio inundó su rostro. Daniel captó el intercambio y algo dentro de cambió. Se dio cuenta con una punzada de que Amanda solía reaccionar de la misma manera, tranquila, amable, nunca haciendo que los niños se sintieran pequeños por sus errores. Más tarde, cuando los niños estaban afuera, le dijo en voz baja a Amara, «No sabes lo mucho que eso significó para ella». Ella se encogió de hombros. Solo sé lo que es tener miedo de equivocarse. Esa noche se quedaron despiertos hasta más tarde de lo habitual, hablando mientras tomaban té en la mesa de la cocina. Amara le contó historias sobre sus hermanos menores, como uno de ellos una vez intentó cocinar espaguetis en agua fría y un recipiente de plástico. Daniel se rió más esa noche que en meses. No fue coqueteo. No exactamente. Fue un consuelo. Pero Daniel se dio cuenta de que la comodidad era algo peligroso. Te hizo querer más. Una semana después, un pequeño incidente hizo que esa verdad golpeara con más fuerza. Los niños estaban jugando en el patio trasero cuando Jonás tropezó y se raspó la rodilla. Daniel corrió hacia adelante, pero Amara ya estaba allí, agachada, hablándole a Jonás en un tono firme y tranquilizador. Ella limpió la herida, le besó la frente y en cuestión de minutos volvió a hacerle reír. Daniel se quedó congelado, observando. Fue entonces cuando el pensamiento llegó sin que lo pidieran. Ella pertenece aquí. Esa noche, mientras la acompañaba a la puerta después de su turno, le dijo, «Has cambiado esta casa». Ella lo miró desconcertada. «Solo estoy haciendo mi trabajo». «No», dijo suavemente. «Estás haciendo más que eso, y no sé si debería agradecerte o tener miedo». Sus miradas se cruzaron por un largo y cargado momento antes de que ella esbozara una leve sonrisa. Quizás ambos. ¿Crees que los vínculos emocionales entre personas de mundos tan diferentes pueden perdurar o eventualmente se rompen bajo la realidad? Comenta a continuación. ¿Arriesgarías tu corazón si estuvieras en el lugar de Daniel? El cambio comenzó con una llamada telefónica. Amara estaba en la sala de juegos ayudando a Grace a organizar los muebles de su casa de muñecas cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Ella casi lo ignoró. Era hora de trabajar, pero el identificador de llamadas la dejó congelada en el lugar. Su hermana. Los dos rara vez hablaban, excepto cuando algo andaba mal. Amara se disculpó y salió al pasillo. La voz del otro lado era temblorosa. El propietario había decidido vender el pequeño piso en el que vivía la hermana de Amara. Tenían un mes para mudarse. Los precios del alquiler habían subido, mucho más de lo que Amara podía permitirse pagar con su salario actual. Le prometió a su hermana que encontraría una solución, pero su estómago se revolvió de preocupación. Daniel notó la diferencia casi inmediatamente. Esa tarde, durante la merienda, Amara se olvidó de cortar la corteza del sándwich de Grace, algo pequeño, pero las trillizas eran criaturas de hábitos. Se disculpó rápidamente, pero su mente estaba claramente en otra parte. «¿Está todo bien?», Daniel preguntó más tarde, al encontrarla sola en la cocina. Ella forzó una sonrisa, simplemente cansada. Pero Daniel había construido su fortuna leyendo a la gente, y Amara era un libro abierto para él, uno que estaba empezando a saberse de memoria. 2 días después llegó el verdadero golpe. Daniel regresó de una reunión matutina y encontró a los trillizos inusualmente tranquilos en la sala de estar, coloreando. Amara estaba en el sofá sosteniendo un sobre, su expresión ilegible. «¿Qué es eso?», preguntó. Ella dudó un momento y se lo entregó. Dentro había una breve y cortés carta de renuncia. A Daniel se le encogió el pecho. «¿Te vas?». Su voz era tranquila, pero sus ojos delataban tristeza. «Mi familia me necesita. Mi hermana está en problemas y tengo que estar ahí. La única manera de lograrlo es conseguir un trabajo más cerca de su casa». Intentó razonar con ella. «Puedo ayudar. No tienes que hacerlo». «No», la interrumpió con suavidad. «Ya has hecho suficiente. Esta no es tu responsabilidad». Su tono no era frío. Era definitivo. Esa noche, Daniel no pudo concentrarse en el trabajo. Se paseó por su estudio,
repasando los últimos meses. La risa en la almohada luchaba. La forma en que los niños se aferraban a ella, la forma en que ella hacía que su hogar volviera a sentirse vivo. Se dio cuenta de golpe de que ya no se trataba solo de los niños. No quería que se fuera porque no quería que se fuera de su vida. ¿Pero qué podía decir que no sonara a desesperación? Al día siguiente la encontró en el jardín con los trillizos. Los gemelos jugaban a la mancha. Grace cogía de la mano a Amara mientras observaban. Daniel se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. Amara, yo. Antes de que pudiera terminar, una voz a sus espaldas lo interrumpió. Vaya, vaya, así que esta es la famosa Amara de la que he oído hablar. Daniel se giró. Ver a una mujer alta, impecablemente vestida, pisar el césped. Se le aceleró el pulso. Era Clara, la hermana de su difunta esposa, una mujer a la que nunca le había caído bien y que tenía un don para causar problemas. Miró a ambos, curvándose en una especie de sonrisa burlona y advertencia. «Creo que tenemos que hablar», dijo Clara. El aire entre ellos cambió. La sonrisa de Amara se desvaneció y Daniel supo de repente que, fuera lo que fuese esta conversación, podría cambiarlo todo. ¿Crees que Clara ha venido a proteger a los niños o a sabotear el vínculo entre Daniel y Amara? Deja tus conjeturas en los comentarios. ¿Qué harías si alguien del pasado interviniera justo cuando las cosas por fin iban bien? La mirada de Clara era penetrante, absorbiéndolo todo. El jardín impecable, la risa de los niños, la sutileza con la que Grace aún sostenía la mano de Amara. «Veo que has estado ocupado», le dijo a Daniel, con la voz cargada de juicio implícito. Daniel se cruzó de brazos. «¿Qué quieres, Clara?» Sonrió. Por ahí. No era una sonrisa en absoluto. «Vine a ver a mis sobrinos. Alguien tiene que cuidarlos ahora que su padre está distraído». Amara sintió el escozor en esas palabras. Retrocedió un paso en silencio, sin saber si disculparse o quedarse. Clara se agachó para saludar a los trillizos, y su tono se suavizó al instante. La tía Clara los extrañó mucho. ¿Sabían que los cuidaba cuando eran bebés? Grace, siempre honesta, intervino. Amara nos cuida ahora. Es la mejor. La sonrisa de Clara se congeló. Estoy segura de que lo es por ahora. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Clara acorraló a Daniel en su estudio. «Sé lo que hacen», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «Y es imprudente». Daniel frunció el ceño. «¿Qué estoy haciendo exactamente?» Se acercó más. «Se está acercando demasiado a la ayuda. No son solo chismes lo que me preocupa. Piensa en los niños. Ya han perdido a una madre. ¿De verdad quieres que se apeguen a alguien que podría irse en unos meses?» Daniel apretó la mandíbula. Amara solo les ha hecho bien. Los ojos de Clara brillaron. ¿Y qué pasa cuando decide que ya es suficiente? ¿Crees que puedes comprar su lealtad? Estas cosas no duran, Daniel. La gente como ella no pertenece a tu mundo. Lo que Daniel no sabía era que Amara había pasado por la puerta del estudio camino a la lavandería. No pretendía oír, pero las palabras, gente como ella, la golpearon como una bofetada. Se quedó paralizada en el pasillo, con el corazón palpitante, escuchando a Clara pintarla de temporal, indigna, desechable. Cuando Daniel la defendió, debería haber sido reconfortante, pero una parte de ella se preguntaba, en el fondo, ¿acaso estaba de acuerdo en secreto? Más tarde esa noche, Daniel llamó a su puerta para ver cómo estaba. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. Amara sintió con cortesía. Claro, ¿por qué no iba a estarlo? Pero su voz había apagado un poco de su calidez. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Los días siguientes fueron diferentes. Amara seguía cuidando a los niños con la misma devoción, pero algo en su interacción con Daniel había cambiado. Era más reservada, más profesional. Daniel lo notó y lo carcomió. Mientras tanto, Clara se quedaba, ofreciéndose a ayudar con los niños, lanzando sutiles comentarios al personal, sembrando dudas en cada rincón de la casa. Una tarde lluviosa, Clara encontró a Amara en la cocina. «Eres buena con ellos», dijo Clara con indiferencia, «pero no te pongas demasiado cómoda. Esta familia es complicada. Lo mejor es no encariñarse demasiado». Amara sostuvo su mirada, finalmente dejando que el acero se reflejara en su voz.
Ya es demasiado tarde para eso. Por una fracción de segundo, la sonrisa de Clara vaciló. Esa noche, Daniel recibió un correo electrónico inesperado de su abogado. Clara se había puesto en contacto con él alegando que tenía preocupaciones sobre la estabilidad emocional de los niños y la influencia de cuidadores no familiares. Ya no eran solo chismes. Fue una pelea, y la persona atrapada en el medio, Amara, estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Si fueras Amara, ¿te quedarías y lucharías por tu lugar en la vida de los niños o te irías para evitar el dolor? Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es la acción correcta cuando alguien intenta expulsarte, pero tu corazón ya está demasiado involucrado? La tormenta afuera duró horas. Los truenos resonaban en las ventanas como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Daniel caminaba de un lado a otro en su estudio, con el correo electrónico de su abogado todavía abierto en su escritorio. Tenía la mandíbula apretada y su mente repetía las palabras de Clara. La repentina distancia de Amara y el dolor en su pecho cada vez que ella evitaba mirarlo a los ojos. Finalmente, tomó una decisión. No la perdería, ni por Clara, ni por miedo. Encontró a Amara en la sala de juegos de los niños, arrodillada junto a Grace, quien estaba mostrando un dibujo a crayón de su familia. Tenía a Daniel, los trillizos y a Amara de pie justo al lado de ellos. La voz de Daniel se quebró. «Eso es hermoso». Grace sonrió radiante. «Somos nosotros para siempre». La garganta de Amara se apretó. Besó la frente de Grace, pero no miró a Daniel. «Amara, ¿podemos hablar?», él preguntó. Ella dudó, luego asintió y lo siguió hasta el solario. La lluvia empañaba el jardín exterior, haciendo que el mundo pareciera pequeño y privado. «Te escuché», dijo ella en voz baja antes de que pudiera hablar. «Clara, las cosas que dijo de gente como yo». El pecho de Daniel H. «Amara, yo nunca». Ella negó con la cabeza. «He estado en suficientes salas, en las que me veían como menos. No quería creer que sentiría eso aquí. Pero tengo miedo, Daniel. Miedo de acercarse demasiado. Tengo miedo de amarlos, de amarte, y que luego me digan que no pertenezco». Daniel se acercó más, con voz baja pero firme. «Tú perteneces a ellos, a mí. Clara no puede decidir eso. Nadie lo hace excepto nosotros». Metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. «He hablado con mi abogado. Quiero hacer esto oficial. Será su guardián permanente si alguna vez me sucede algo. No porque seas empleado, porque eres familia». Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas. «Daniel». Él tomó sus manos. «No me importa la opinión de Clara. Me importa la forma en que ha sanado esta casa. La forma en que se ríen ahora, la forma en que me siento cuando entro en una habitación. Ya terminé de fingir que esto es solo cuestión de los niños». Ella dejó escapar una risa temblorosa entre sus lágrimas. «Me estás haciendo muy difícil mantener la distancia». «Bien», dijo sonriendo, «porque no quiero distancia. Te quiero aquí siempre». Desde la puerta se escuchó la pequeña voz de Grace. «Eso significa que Amara se quedará para siempre». Daniel y Amara se giraron y vieron a los tres trillizos parados allí, en pijama, con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza. Amara se arrodilló y abrió los brazos. «Sí, cariño, me quedaré para siempre». Los trillizos corrieron a abrazarla, envolviéndola en un nudo de pequeños brazos. Daniel se quedó de pie junto a ellos, con el corazón lleno, sabiendo que su hogar finalmente estaba completo nuevamente. Clara se marchó a la mañana siguiente. Sus duros comentarios fueron impotentes ante un frente unido. Los trillizos jugaban en el jardín. La mano de Daniel descansaba en Amaras. La tormenta ya pasó. En esta casa el amor había triunfado, y no iba a ninguna parte. La familia no es solo sangre. Son las personas las que eligen amarte sin importar lo que pase. Si esta historia te tocó el corazón, compártela para que más personas recuerden que el amor siempre encuentra una solución.